Muy bien, pues vamos a iniciar. Qué bueno que está aquí con nosotros, qué bueno que se conectó. Nunca se olvide compartir con otros la importancia de fortalecer nuestra fe, dando gloria al Señor. Siempre es una bendición reunirnos, alabar el nombre del Señor Jesucristo, alabar el nombre de nuestro Dios. Siempre es bueno interceder, orar, edificar nuestra fe orando en el Espíritu, como dice la Escritura. Siempre es bueno poder tener contacto, asociarnos con personas que participan de la misma fe, la cual es tan preciosa y tan gloriosa como la fe del apóstol Pedro, que él lo confirma y lo afirma en una de sus cartas, como la fe tan preciosa y gloriosa del apóstol Pablo, que el cual decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Así es que es una bendición estar con usted cada día. Le animo, le ruego, le exhorto que invite a otros y que no solo tenga la oportunidad de compartir y de invitar a otros para que estén juntamente con nosotros haciendo lo que hacemos, pero que también usted pueda compartir con otros. Es muy importante que seamos no solo conocedores de la palabra, sino también aquellos que entienden y creen correctamente y que perseveran en la palabra para que ésta manifieste su fruto glorioso y majestuoso de acuerdo a la imagen de Jesús, a la imagen misma de Jesús y a toda la divinidad y a toda la competencia, a toda la plenitud que hay en Cristo Jesús, que mora ya en nuestros corazones, a través de que la palabra y el Espíritu de Dios renuevan nuestras mentes, a través de que nuestras vidas son guiadas a la benignidad y a la bondad del Señor, y nuestras mentes cambian de manera de pensar y nuestras vidas son transformadas en la metamorfosis del Espíritu y de la palabra, cambiando completamente nuestras vidas. Es decir, Dios nos regaló todas las cosas necesarias para la vida y la piedad a través de su divino poder, mediante el conocimiento de su persona, de nuestro amado Señor Jesucristo, de su obra redentora, para que podamos participar de su naturaleza divina. Ese es el propósito de Dios. Una tercera parte de nosotros participa perfectamente de la naturaleza divina de Dios, pero está en nuestra alma y está en nuestro cuerpo, y Dios creó este nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad en nosotros, y nos dio su palabra y nos dio su Espíritu Santo para que no solo nuestro espíritu, sino también nuestra alma completa y nuestro cuerpo experimenten la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera cerrar un tema que habíamos dejado abierto, y es el tema que estuvimos viendo en Lucas 15. Y en Lucas 15 leímos que había 3 parábolas que el Señor Jesucristo comparte: la parábola de la oveja perdida, la parábola de las 10 dracmas y la parábola del hijo pródigo. Y nos quedamos en una parte muy importante respecto al hijo pródigo, y hablábamos de que el hijo pródigo, el menor, pidió la herencia que le tocaba a su padre. El padre les dio a ambos la herencia, al mayor y al menor. El mayor quedó en casa, el menor se fue a una tierra lejana, vivió perdidamente, desperdició todo lo que tenía, y estando prácticamente sin nada, aún sin comer, fue llevado a un lugar donde apacentaban cerdos. Para un judío, esta era una historia judía, para un judío estar cerca de los cerdos es lo más bajo que puede haber. Dice la Escritura que aún él anhelaba que comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero él volvió en sí. ¿Y por qué es importante pensar, analizar esto? De que él, sufriendo, volvió en sí. Algo le llamó la atención
detuvo su manera de seguir caminando y dijo: me voy a regresar a la casa de mi padre porque ahí hay abundancia de pan. Los siervos de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo, dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Y el punto importante aquí de alguna de las cosas que estuvimos hablando es que en este momento, para este personaje, el hijo pródigo, su maestro, quien le enseñó, fue la desilusión, el fracaso, el vivir en lo más bajo, haber caído lo más profundo, fue su maestro. La desolación, la equivocación, el maltrato, el quebranto, fue quien estaba enseñando en estos momentos al hijo pródigo. Y hemos dicho que más allá de que este joven, mire, si uno tiene un maestro, el maestro lo que hace es enseñarle, ¿verdad? Entonces, este muchacho en estos momentos tenía un maestro, la calamidad, el vivir a un nivel súper bajo. Y este maestro le estaba enseñando que él había pecado. Y le estaba enseñando que la manera de vivir en la que estaba viviendo ahí no era comparada con la manera de vivir de los siervos o de los esclavos que tenía su padre. Este maestro, o la misma vida que era quien estaba enseñando a este joven, le estaba enseñando que no había cosa más importante que tener el estómago bien lleno de buen pan. Y esta es la manera en la que el mundo enseña, pero no es la manera en la que Dios enseña. Porque si la palabra de Dios es gloriosa, bendita, es palabra de vida, palabra de justicia, palabra de benignidad, palabra de gracia, palabra de fe, palabra de salvación, entonces, y si la palabra es nuestro tutor, si la palabra es nuestro maestro, entonces la palabra enseña de acuerdo a su naturaleza. Y Jesús es la palabra es Jesús, la naturaleza de la palabra es benignidad. Recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y su palabra está en armonía y en sincronía con su voluntad. La naturaleza de Dios es benignidad, es amor, y su palabra está en armonía y sincronía con el amor, con la gracia, con la justicia. Así es que nunca debemos considerar la vida como nuestro maestro, la vida separada de Dios. Nunca debemos considerar aprender del error. El error no debe de ser nuestro maestro. Cometemos errores y Dios no quiere que los volvamos a cometer, pero es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, quienes enseñándonos, instruyéndonos en justicia, aún redarguyéndonos o corrigiéndonos si es necesario, nos van a librar de volver a caer en el error. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y el más grande error que hemos cometido como humanos, como personas separadas de Dios, es andar en el pecado. Pero es la benignidad de Dios la que va a cambiar nuestra manera de pensar. Es la palabra de vida, de bendición, de animación, de paz, de gozo. Recuerde, el reino de Dios no consiste en bebida, en comida, sino en poder. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros consideramos la palabra, la abrazamos, la atesoramos, y esta palabra de Dios concibe nuestros corazones
y ponemos nuestras mentes en las cosas del Espíritu, como lo dice Romanos 8, entonces vamos a aprender adecuadamente. Bien, siguiendo adelante con el tema del hijo pródigo, este regresó a su casa, su padre le vio, corrió a él, fue movido a compasión, le besó, le abrazó, le restituyó, y este hijo pródigo quiso decirle: pecado contra el cielo y contra ti, hazme, quiso declarar sentencia sobre él mismo, pero no pudo. Simplemente dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y hasta ahí pudo hablar, porque el padre dijo: vestidle, póngale el anillo, póngale calzado y maten el becerro engordado. El becerro engordado es aquel animal que tenía, que era guardado, era alimentado, era preparado, era dejado por tiempo para algo muy especial, una celebración muy especial. Y entonces hicieron fiesta, y dice la Escritura que se gozaron. ¿Quiénes? El padre. ¿Quién más? El hijo que había sido restituido. Y quizá los siervos y todos los demás que estaban con él, excepto el hijo mayor, el hermano de este muchacho. Y ahí fue donde nos quedamos. ¿En qué momento la conciencia de este joven pródigo fue transformada y cambiada? Cuando volvió en sí y dijo: quiero ser un jornalero para tener comida. No, ahí no. Quizá ahí fue cambiada, humanamente cambiada, pero ¿en qué momento la conciencia de este joven fue guiada a un cambio de vida, a un arrepentimiento genuino, a la manera de Dios? Cuando el padre llegó y le dijo: vístanlo, pónganle el anillo, los calzados, llegamos fiesta. Cuando el hijo abrió sus brazos y se dejó vestir, se dejó calzar, se dejó que le pusieran el anillo, se dejó abrazar y besar, se dejó ser introducido en la fiesta y empezó a gozarse, la vida de este joven empezó a ser transformada por causa de aceptar una nueva manera de pensar, por causa de aceptar una manera distinta de pensar. Los pensamientos del padre de este hijo eran muy diferentes, contrastantemente diferentes a los pensamientos que tenía el hijo, por causa de vivir perdidamente, por causa de vivir tan bajo, por causa de vivir alejado del Padre y en pecado y en completa escasez y pobreza. Por eso Cristo nos redimió de todas estas cosas. Nos redimió de escasez, de rechazo. Dice la Escritura que él ansiaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Cristo nos redimió de escasez. Cristo nos redimió de rechazo. Cristo nos redimió de maldad, de pecado, de muerte, de maldición. Si consideráramos, y no quisiera introducirme más allá, pero si consideráramos qué es lo que este muchacho merecía la muerte, merecía lo peor. Pero el Padre no le recibió de acuerdo a una manera de pensar como el mundo piensa, pero el Padre le recibió con una manera de pensar como Dios piensa. Y nosotros no merecemos nada. Pero gloria sea nuestro Señor y Salvador, que nuestro Padre Celestial decidió amarnos de tal forma que envió a Jesús. Y por los méritos de Cristo y por la obediencia de Jesús, fue que usted y yo, por pura gratitud y gracia del Señor, fuimos alcanzados, convencidos, atrapados, llamados y bendecidos, totalmente perdonados, justificados por la obra redentora terminada de Jesús en el Calvario. Bien, vamos a seguir porque si no nos quedamos ahí y no salimos, porque de una porción de la Escritura podríamos hablar tanto, porque hay tanta bendición, tanto regalo, tanta misericordia,
tanto en qué pensar, no poniendo nuestras conciencias en nosotros mismos, sino poniendo nuestras mentes en la persona divina de Jesús, en su obra terminada, en el Padre, en el corazón del Padre, en cómo Dios piensa, en cómo Dios nos llamó a vivir. ¡Wow! Eso es algo extraordinario y es a lo que Dios nos llamó a poner nuestra mente, en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Ok, dice, el padre estaba convencido de que su hijo había muerto y ahora había revivido, se había perdido y ahora había sido hallado. Bien, dice el 25, Lucas 15, 25. Vamos a ver acá, espérenme un segundito. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, el cual cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había música y había danzas. Había música y había ya danzas. Qué cosa tan esplendorosa, qué cosa tan tremenda. No solo habían matado al becerro gordo, pero había música y había danzas. Bien. Y decía, y llamando a uno de los siervos, el hijo mayor, le preguntó qué eran esas cosas. Y el siervo le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro gordo porque le ha recobrado sano y salvo. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba. Mas él respondiendo dijo al padre, salió el padre y le rogaba. Pero él le respondió al padre, he aquí, tantos años ha que te sirvo y nunca transgredí tu mandamiento. Tantos años es que te he servido y nunca transgredí tu mandamiento. Fíjese en las palabras de este muchacho, el mayor. He aquí, tantos años te he servido, a que te sirvo, y nunca transgredí tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha devorado su hacienda, su tesoro, su herencia, con rameras, le has matado el becerro gordo. Era indiscutible, nada más había un becerro gordo. No significa que el padre tuviera escasez, sino que había un solo becerro que era preparado de una manera especial para una situación especial. Seguramente después de que hacían uso de ese becerro, lo mataban y comían, se preparaba otro. Pero dice, has preparado el becerro gordo para algo muy especial, como si algo muy especial estuviera sucediendo, dice, piensa el hijo mayor. Y entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario tener alegría y gozarnos, porque tu hermano muerto estaba y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y yo quisiera hacer referencia a otra escritura de un muchacho que era un joven
muy rico. Y déjeme, le digo dónde está. Mire, dice, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Era un hombre judío, era un hombre que era seguidor de la ley. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Por qué le dijo Jesús así? Porque normalmente los fariseos, los escribas de la ley, los judíos que no creían en Jesús, no creían que Jesús era Dios. Y entonces Jesús quiere enlazarlo con las palabras de su boca. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el muchacho, aquel joven, le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven le respondió, le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, este joven le estaba diciendo al Señor Jesucristo, todo esto lo he guardado y no he transgredido estos mandamientos. Jesús le dijo, ok, ¿quieres ser perfecto? Porque el joven le comentó, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bien, el tema aquí es que el joven mayor, hijo del hermano del hijo pródigo, dijo, no he transgredido tu mandamiento. En otras palabras, siempre te he obedecido. Y dice, tantos años he trabajado para ti, te he servido, no te he desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Ok. Fíjense, no sé si el hijo mayor se estaba haciendo, y discúlpenme la expresión, se estaba haciendo pato, o realmente estaba confundido porque a lo mejor no conocía correctamente lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido antes, o simplemente no entendía cómo funcionaban las cosas en la casa de su padre. Y si él no conocía, había falta de visión, lo cual trae perdición. Y si él no entendía correctamente, trae una visión equivocada, lo que significa que también conduce a perdición. Entonces, regresando al versículo 12 al 11, dice, un hombre tenía dos hijos, el mayor y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la escritura, y el padre les, plural, repartió los bienes, ¿a quiénes? Al hijo mayor y al hijo menor. ¿Cómo es entonces que el hijo mayor, en el versículo 28, en el 29, dice, nunca me has dado ni un cabrito? Y además dice, siempre te he servido, te he obedecido y no he ganado nada al respecto. Mis méritos no me has pagado conforme a mis méritos. En otras palabras, le está diciendo, o sea, siempre te he servido, nunca he transgredido tu mandamiento y no me has pagado conforme a esto. El Señor Jesucristo, cuando habló con el hombre joven, el rico joven,
que el joven le dijo, todo lo he guardado. Eran mentiras. El joven rico estaba presumiendo haber guardado, pero la Biblia, desde el principio y hasta el final, nos enseña que ningún hombre puede guardar y cumplir la ley, porque si transgrede tan solo uno de las reglas, uno de los mandamientos, se hace acreedor a haber transgredido toda la ley. Entonces, era imposible que el joven rico pudiera haber cumplido. Por lo tanto, creo que uno de los mandamientos que el Señor Jesús le dice es: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y al final le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el muchacho dice: todo lo he guardado, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice: bueno, entrega todo el dinero a los pobres que amas como a ti mismo. Y el joven se fue triste. ¿Se fija cómo ahí mismo se delató? Al menos estaba incumpliendo el último mandamiento que Jesús le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quedó descalificado. Ahora, el punto no es saber si el hijo mayor realmente estaba diciendo la verdad respecto a que había cumplido o no había cumplido el mandamiento del padre. El hecho era que el hijo mayor se estaba comparando con el hijo pródigo. Y Dios no quiere que usted ni yo basemos nuestra bendición por comparación. No es correcto que usted y yo nos comparemos con otros que andan mal, o que usted se compare con otros que andan mejor que usted. Ese no es el evangelio. El evangelio no funciona así, por comparación. Sería un error que usted se sintiera bien comparándose con un pecador. Que usted se sintiera satisfecho y creyera que Dios está satisfecho con usted porque usted no es como el pecador. No sé si recuerda una escritura donde dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. En Lucas 18, usted lo puede encontrar después en su casa. 2 hombres subieron al templo a orar. Dice, uno era fariseo, como el joven rico que acabamos de ver, o como en la historia del hijo pródigo, Jesús está poniendo a los fariseos en la posición del hijo mayor y a los pecadores en la posición del hijo pródigo. Y dice, subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero aquel hombre estaba compungido, es decir, no el fariseo, pero el recaudador de impuestos estaba compungido por su pecado. El tema es que el hijo pródigo, ¿cómo es posible que no entendiera cómo funcionaban las cosas en la casa de su padre? Primero, compararse con su hijo menor, con su hermano menor, era inconcebible. Usted y yo no debemos de compararnos. Nuestra bendición no está basada en comparaciones, ni en circunstancias. Nuestra bendición funge o se centra
o está determinada por la benignidad y la bondad, la misericordia, la gracia, el amor, el poder, la justicia de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo y de su obra terminada, completa y perfecta. Y usted y yo podemos apropiarnos de toda esta bendición que es un regalo inmerecido de Dios para nosotros por la fe. Solo por la fe podemos alcanzar y apropiarnos y tomar. Nuestra responsabilidad no es responsabilidad de Dios, pero es nuestra responsabilidad tomar lo que nos pertenece, lo que nos ha sido concedido por gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad, suya y mía, tomar por la fe toda la bendición que nos ha sido determinada, regalada, entregada, concedida por gracia en Cristo Jesús. Pero el hijo mayor no había entendido cómo funcionaban las cosas, porque primero pensaba que las cosas son determinadas por la obediencia, y no es así en el reino de Dios. La obediencia es el fruto de ser transformados por la benignidad de Dios. Pero la obediencia no es una condición para ser bendecido, porque Dios me bendijo antes de que ni siquiera pudiera conocerle, antes de que ni siquiera pudiera decir que sí. Dios diseñó un plan precioso y maravilloso para mí y para usted, lleno y concedido de grandes bendiciones, para que solo por la fe, no por la obediencia, yo pueda apropiarme de todas las bendiciones. Así es que es un error, es entender incorrectamente la palabra, lo cual produce una visión incorrecta, lo cual determina perdición. Creer que la obediencia es fundamental para que yo pueda apropiarme de las bendiciones. La obediencia es lo que tiene que ver con mis acciones. Si acaso quisiéramos hablar de obediencia, es como la palabra lo dice: obediencia a la verdad, obediencia a la justicia. Si algo quisiéramos decir en lo cual usted y yo pudiéramos obedecer, es: obedezca que usted ha sido bendecido grandemente, que usted ha sido bendecido con toda la gracia del Señor Jesús. Obedezca que usted ha sido totalmente perdonado. Obedézcalo. Obedezca que usted ha sido altamente favorecido. Obedézcalo, créalo y obedézcalo, que usted es como Jesús es. Obedezca que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia a través de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. Y obedezca que no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, obedezca la benignidad. Es decir, obedezca apropiarse de todo lo que le ha sido concedido por gracia. Entonces, en el reino de Dios no hay condiciones, sino solo creer, la fe. La obediencia, es decir, a caminar, a poner en acción nuestra fe, tiene que ver con el fruto de la transformación de la palabra y del Espíritu Santo, renovando nuestras mentes y causando que nuestras vidas sean transformadas por el poder y la vida que la misma palabra tiene para ti y para mí. Después dice, permítame, después dice, nunca me has dado nada para gozarme con mis amigos. Bueno, pues ya dijimos, este muchacho no solo conocía cómo funcionaban las cosas, sino entendía incorrectamente. Al principio su padre les entregó todo, como él dice que no le ha recibido nada. Dios le entregó a usted el poder para hacer las riquezas. ¿Cómo puede decir que vive en escasez o en pobreza? Y si usted está padeciendo necesidad, ponga el dedo en el renglón, ore en el Espíritu, instrúyase en la palabra, aliméntese de la palabra, busque una y otra vez, manténgase en la palabra, persevere en la palabra y verá cómo usted entenderá sabiduría. Permita que el Espíritu Santo le guíe, porque Dios le ha dado el poder para hacer riquezas. Y si usted quiere hacer riquezas y entiende que le ha sido dado el poder, pero usted no entiende cómo funciona el reino de Dios respecto a la prosperidad, entonces usted tiene que conocer la palabra, entender la palabra correctamente y caminar en ella. Porque si no siembra, pues usted no cosecha.
es importante que usted conozca y entienda cómo funciona el reino de Dios respecto a la sanidad, respecto a la salud divina, respecto al bienestar. Pero si usted no rechaza y usted no resiste la enfermedad y si usted no se rehúsa a creer en la enfermedad y a creer en estar enfermo, pero antes bien usted se afirma en creer en estar sano y creer en la salud divina, entonces usted pues tendrá que experimentar enfermedad. Entonces no solo es importante conocer y entender correctamente, pero perseverar. Meditar, clamar, concebir, visionar, tener una visualización, una visión, una imaginación, visualizar con los ojos de la fe. Además, este muchacho se estaba comparando con su hijo, lo cual nosotros no debemos hacer. Nuestra comparación es como Jesús es, así somos nosotros. No debemos poner nuestra mente y nuestra confianza en lo que nosotros éramos, ni en nuestras flaquezas humanas. El mismo apóstol Pablo decía, el Señor me dijo, yo me quejé, y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y además presume el hijo pródigo creer saber la verdad, porque dice, cuando vino tu hijo que consumió todos sus bienes con rameras, ¿quién le dijo al hijo mayor que su hermano menor había consumido todos sus bienes con rameras? Digo, es un hecho que si vivió perdidamente, algo tuvo que ver en el tema, pero ¿cómo sabe usted que el hijo pródigo no se lo gastó todo en las carreras de caballos? ¿O en las peleas de gallos? ¿O en el hipódromo? ¿O en el autódromo? Dice, además, el premio mayor se lo diste a mi hermano. Nosotros tenemos que amar. El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. No debe de tener usted envidia ni del el hombre inicuo, el pecador que se enriquece y que prospera delante de usted, ni tampoco, y mucho menos de su hermano. Pero el padre dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Mi hermano, el Espíritu de Dios mora en usted. Si usted es un creyente nacido de nuevo, el Espíritu de Cristo mora en usted. Y usted ha recibido un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. No permita que usted transite durante todo el ciclo de su vida estando tan cerca del Espíritu de Dios, porque lo tiene en su interior, y no aprovechándose y no siendo beneficiado de esta grande bendición, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos dice el Señor Jesús en su palabra, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así es que no permita trascender en el ciclo de su vida teniendo el Espíritu de Dios en su interior y no permitiendo aprovechar esta bendición para que su alma, su cuerpo, su entorno, su comportamiento, su temperamento, su familia, su casa, su negocio, su trabajo, su llamado. Recuerde, usted ha sido llamado a ser un canal de grande bendición para muchos. No permita que el Espíritu de Dios que mora en usted, el mismo Espíritu que estuvo en la creación, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que le dará a conocer todas las cosas que le han concedido, que le han sido concedidas de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, el mismo Espíritu que tiene el poder para transformar su vida conforme a la palabra, el mismo Espíritu que puede vivificar su cuerpo, el mismo Espíritu, el cual no se apartará de usted nunca. Mora ahí en usted. Así es que no permita transcurrir el resto de su vida sin identificar esto y permitir que el Espíritu Santo fluya y tome señorío y gobierno juntamente con usted y usted juntamente con él, participando del poder de Dios en todas las cosas las cuales Dios nos llamó a vivir. Dice la Escritura en Efesios 2:10 que somos hechura suya, usted y yo. Lo que hay en nuestro interior es hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó. Esas obras no son nuestras. Dios las preparó de antemano para que usted y yo caminemos en ellas. Amén. Así es que no permita pasar desadvertido, desapercibido, sin aprovechar esta bendición tan grande. Y recuerde, usted y yo estábamos perdidos y Dios nos halló. Piense como Dios piensa. Dios tiene un corazón con abundante amor, con abundante gracia y justicia, y ha decidido derramar su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado, para que usted tenga seguridad. Es importante que usted se asegure que la revelación del amor de Dios está completamente clara en usted, que la revelación del perdón que Dios nos otorgó es completamente clara para su vida, que la revelación del favor, de su gracia, que la revelación de su justicia, que la revelación de su prosperidad, de la victoria que Él nos ha dado, de la protección que Él nos otorga, de la esperanza, del poder de Dios, del bautismo del Espíritu Santo, que todo esto esté claro en usted. Y si no está claro, recuerde las palabras que hemos compartido. Vaya a la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que le revele. Él es su amigo, es su Señor. Empiece a ejercitarse, sea consciente de que el más glorioso regalo, el mismo Espíritu de Cristo, mora en su interior, para que usted entonces no solo lo diga por decirlo, sino lo diga porque lo cree, lo diga porque lo entiende, lo dice porque persevera en ello, lo dice porque aún está experimentando el poder de la declaración y de la confesión, y lo dice porque lo está compartiendo y lo estará compartiendo con otros. ¿Y a qué me refiero? A la confesión que el Señor Jesús nos dice en su palabra respecto a que hemos sido totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Cristo Jesús nos sanó. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre Él. Por lo tanto, yo he decidido vivir la paz de Cristo. Y por sus heridas ya hemos sido curados. Por eso, por la fe, podemos decir que Él es nuestro protector y podemos confesarle: Señor Jesús, yo diré a ti, tú eres castillo mío, mi Dios en quien confío, mi roca fuerte, mi baluarte. Por eso podemos decirle al Espíritu con confianza: ayúdame y guíame, revélame en el nombre de Jesús tu palabra, tus promesas, lo que me ha sido concedido. Por eso, por la fe, podemos decir que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén